Este domingo 4 de julio es un día trascendental en la historia democrática de nuestro país. ¿Qué ocurre? Se reúnen por primera vez los 155 constituyentes electos para un objetivo: estructurar su trabajo, elegir sus autoridades, tener reglamentos para entregarnos al cabo de 9 meses o, si es que necesitan 3 meses más de alargue, la nueva constitución para nuestro país, que tendrá un plebiscito de salida. Vale decir, los chilenos podremos evaluar si nos gusta o no el trabajo desarrollado. ¿Cómo se preparan los constituyentes electos en la Araucanía? Hoy vamos a continuar con esta conversación porque ya tenemos en línea a Lorena Céspedes, constituyente del Distrito 23, a quien le agradecemos, como siempre, estar conversando de estos temas tan importantes y tan trascendentes para el futuro de nuestra nación. Lorena, bienvenida, un agrado en tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nos acompaña desde Malleco, desde el Distrito 22. La idea es también tener opiniones diversas en miradas y también en el ámbito geográfico. Estamos con Eduardo Cretón, a quien también le damos la bienvenida. Entiendo, Eduardo, que usted ya tiene un paso dado, ya está en Santiago, ¿es así o no? Sí, ayer viajamos por tierra acá hasta la capital. Darte las gracias, Patricio, por la invitación y saludar también a Lorena, que ya nos vamos a ver las caras ahí el domingo acá en la capital. No ha sido menor lo que se está viviendo en estos últimos días, en estas últimas horas en el país, con respecto de lo que va a ser la puesta en funcionamiento de esta constituyente y de esta convención, que va a tener la labor de marcar el rumbo hacia los próximos años en nuestro país. Primeramente, Lorena, me gustaría saber cómo se prepara una académica, una mujer de la enseñanza, precisamente para armar lo que significa la vida democrática de los próximos años en Chile. ¿Cómo ya está asumiendo ese desafío luego de haber sido electa por el voto popular? Bueno, desde el momento en que fui electa y también desde el momento en que decidí lanzarme en este desafío, en la campaña y todo, que he estado participando en una serie de talleres, he estado leyendo, instruyéndome en temáticas que yo quizás no dominaba tanto y que ahora ya cada vez empiezan a ser más habituales en las conversaciones, en las reflexiones diarias. Y también conversando mucho con las bases, como se dice, con personas de mi equipo, en este caso también de nuestra lista de independientes no neutrales, que es el conglomerado que está detrás apoyando este proceso y mi rol que asumo ahora, o voy a asumir este domingo, con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo de poder hacer la mejor tarea posible. Entonces, ¿Cuándo se imaginó usted que iba a estar en esta cruzada tan importante para nuestro país? ¿En algún instante de su vida estuvo este deseo de decir: yo voy a aportar con mi deber cívico de trabajar precisamente para armar un nuevo Chile, se dice? O sea, nunca pensé que iba a estar en un cargo, en un rol político, nunca lo pensé, pero sí siempre tuve el impulso y de hecho trabajé y he trabajado durante más de 20 años en aportar al país con distintas iniciativas, especialmente en el ámbito de la educación, y no solamente en un tema local de alguna escuela o algún curso o grupo pequeño, sino que también con ciertas decisiones, trabajos, políticas, proyectos que abarcan mucho más que lo local. Entonces, desde ese ámbito siempre creo que he tenido la vocación social de trabajo, pero ahora, bueno, estoy en un rol mucho más central, más importante y más de las bases de lo que significa construir nuestro país.
Eduardo, usted sí viene del mundo del trabajo que está vinculado al ámbito político, por lo tanto, seguramente esto es para usted un objetivo. Cuando uno está pertenece a una organización política, evidentemente uno de los objetivos es representar las ideas que están ahí. Y en eso, Eduardo, ¿a usted le sorprendió o desde el minuto uno dijo, aquí está mi oportunidad? Bueno, yo la verdad es que si bien venía del mundo político, era el mundo político universitario. Yo fui dirigente estudiantil en mi universidad y desde ahí que se venían trabajando varios procesos. Yo la verdad decidí participar en mi caso porque estuve 6 años acá en Santiago estudiando Derecho, volví a la región a terminar mis estudios porque el examen de grado estaba todo online producto de la pandemia. Y volviendo a la región, me di cuenta que los niveles de violencia que estábamos viviendo en el sur eran muchísimo más altos con los que yo me había ido. Por lo tanto, eso fue la motivación a participar de este proceso. El hecho de que acá este proceso nos sirva no solamente para tener una nueva constitución, sino que también para lograr la paz fue lo que me motivó a participar. Así que más que representar a un grupo político o representar a un sector, yo creo que es importante que se puedan representar todas las voces de lo que estamos pasando y viviendo en la Araucanía. Ayer yo estuve en Mentiras Verdaderas, la red, y decían, es que hay un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Y yo creo que ese conflicto no solamente es entre el Estado y el pueblo mapuche, sino que también es entre el Estado, el pueblo mapuche y el resto de los ciudadanos, como mi caso, que hemos nacido y crecido en la Araucanía, que vivimos también en esa hermosa región. Entonces, ese afán de poder representar esa otra mirada de la región de la Araucanía fue lo que me motivó, más que representar ideológicamente algún determinado grupo. Eduardo, uno de los puntos, entendemos entonces que de motivación para estar presente hoy día como constituyente es buscar en la nueva constitución un punto de acuerdo y solución a la violencia que vivimos en la Araucanía. Esa fue la motivación principal. A nosotros se nos prometió el acuerdo que se hizo fue por la paz y la nueva constitución, y la paz todavía no llega. Y yo espero en verdad que este proceso, si bien soy consciente de que no va a solucionar todo el conflicto, que es un conflicto histórico, político que lleva muchísimo tiempo, sí puede ser, si es que hay voluntad de diálogo y se encausa bien esto, la primera parte de comenzar a construir una paz duradera fuerte en nuestra región. ¿Y será posible, Eduardo, considerando de que ya vemos en los titulares previos a la instalación de esta convención constituyente, dicen tensión entre la moneda y pueblos originarios, mantiene en vilo participación de constituyentes indígenas en sesión inaugural? ¿Cómo superamos estas diferencias? Mira, yo creo que acá primero hay que valorar una cosa, que esta constitución va a ser la primera constitución que va a estar escrita también por nuestros pueblos originarios. Eso es algo que es valorable, pero también hay que hacer una diferencia, porque hoy día las distancias que se han generado entre el gobierno que está a cargo, no de la convención, solamente de la instalación de la convención, se han producido a raíz de la solicitud de ciertos escaños reservados de los pueblos originarios de realizar algunas ceremonias espirituales. Yo soy el defensor número uno de las culturas y de las religiones. De hecho, todo tipo de religión yo lo respeto muchísimo. Y de hecho yo hablaba con Hugo Alcamán, un amigo, que me decía, para nosotros los mapuches es imposible ser ateo y ser mapuche, porque los mapuches está muy ligado a la espiritualidad, a la ritualidad que tenemos nosotros. Sin embargo, yo creo que el Estado es un Estado laico, por lo tanto, si bien tiene que el Estado permitir que estas manifestaciones culturales, incluso potenciarlas, en las ceremonias oficiales del Estado no deberíamos tener preferencia por ningún tipo de manifestación espiritual, ni católica, ni evangélica, ni tampoco los pueblos originarios. Tiene que ser una ceremonia más bien laica, por lo tanto yo ahí no estoy con las demandas que han planteado estos escaños reservados. Y eso no quiere decir que uno mire menos o menosprecie la religiosidad o la cultura indígena, todo lo contrario, uno lo valora, pero entiende que el Estado como espacio de todos tiene que tener una expresión más bien laica, y eso ha sido así
no por la Constitución de los 80, sino que desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. Claro, Lorena, en su opinión, ¿cómo resolvemos estos temas previos, podríamos decirlo, a lo que significa una ceremonia tan importante como es la instalación de esta convención constituyente y que está encontrando incluso con peticiones de renuncia a esta altura? Bueno, yo creo que tú preguntas cómo lo resolvemos. Yo creo que todos estos conflictos se resuelven mediante el diálogo. Esa es la manera de resolverlo. Ahora, yo creo que aquí, más que una tradición espiritual, pasa también por reconocer diferencias culturales, esas diferencias culturales que se arrastran durante muchos años de no ser reconocidas, de no ser entendidas, conversadas, ¿ya? Y eso, por lo menos desde mi parte, merece el respeto de sentarnos a conversar desde esa perspectiva abierta de cuáles son las condiciones culturales que nos unen a todos. O sea, en el caso de esta convención, una de las grandes virtudes que tiene es justamente esa diversidad, y esa diversidad que hace que podamos sentarnos a conversar, podamos abrir nuestros oídos a escuchar esas diferencias, a reconocer que por lo tanto podemos mantener, desplegar esas necesidades que tiene cada grupo, pero tratar de llegar a un consenso. Y yo creo que independiente de todas los temas que han sido muy mediáticos en estos últimos días, la disposición de la mayoría de los convencionales es a justamente hacer el trabajo para el cual fuimos electos, y que tiene que ver con construir estos puentes, estos diálogos y llegar finalmente a consensos en una constitución que defina a todo el país, a toda la diversidad. Entonces, estos elementos previos son parte, yo entiendo que el gobierno ha hecho un esfuerzo por dar el inicio a esta convención, y ha hecho un esfuerzo que quizás ha tenido errores en el proceso, errores como por ejemplo la incertidumbre frente a muchos aspectos logísticos que muchos constituyentes, especialmente los de regiones, tuvimos respecto al pasaje, al empezar. Hospedaje, claro, y todo eso. Que son detalles que uno sabe que se van a resolver, pero no todos tenemos la misma capacidad de adaptarnos a decisiones rápidas, y por lo tanto todo eso nos ayudó puntualmente a generar un ambiente de diálogo y de resolución de situaciones. Fue muy tardío todo. Entonces, independiente de que yo creo que no hay una mala voluntad para nada, pero son cosas que generaron las dificultades, y Lorena, que la única manera de resolverlas es con el diálogo. Sí, claro. ¿Usted está de acuerdo o no con que hayan ceremonias religiosas indígenas? Porque no solamente los mapuches están pidiendo un espacio, sino también, entiendo, pueblos originarios del norte para también desarrollar una ceremonia ahí. ¿Partidaria de eso o no? O sea, soy partidaria de que los pueblos originarios tengan sus ceremonias previas a la convención, sí. Ahora, lo que pasa es que hay un tema logístico. No se puede tener 10 ceremonias o 5 o 3 en un lugar, en un espacio acotado y en un tiempo acotado. Entonces, mientras se resuelvan los temas logísticos, a lo mejor no va a ser puntualmente en el lugar del ex Congreso, pero sí podrá ser en otro lugar. Y en ese sentido yo soy muy partidaria. De hecho, nosotros como independientes no neutrales tenemos la intención de que, si es posible asistir a alguna de ellas, lo vamos a hacer, ¿ya? Porque es parte de nuestra cultura como país, y es parte de ese diálogo que yo digo que tenemos que comenzar a tener entre los distintos actores de la sociedad. Claro, tiene toda la razón, Lorena. Quiero ir con Eduardo, porque efectivamente nosotros en las imágenes que estamos mostrando estamos centrados en el ex Congreso Nacional, que está en Santiago, que va a ser sede para el trabajo que ustedes desarrollen. Pero lo que estamos apreciando de este edificio, que es maravilloso, es parte de nuestra historia, ustedes ni siquiera van a estar en estos salones, Eduardo. Ustedes van a estar en el patio, precisamente por el tema de este protocolo
que va a ser muy estricto en materia sanitaria. Sí, la ceremonia, por lo que hay hasta ahora, estas cosas pueden ir cambiando minuto a minuto, digamos, va a ser en los jardines. Se había planteado la opción de que esto fuera en 3 salas por temas de aforo, pero finalmente la idea es que estemos al menos los 155 en el mismo lugar para poder hacer la aceptación del cargo, así que va a ser en los salones, o sea, en los jardines del ex Congreso Nacional. Yo creo que va a ser una ceremonia bien sobria, donde vamos a tener una aceptación quizás de manera colectiva más que uno a uno. Y yo quiero tocar un punto que decía Lorena, que está bien que los pueblos originarios tengan sus rogativas y sus ceremonias espirituales fuera de la convención. Yo creo que nadie se opone a eso. El tema es que, claro, dentro de la convención, entendiendo que es un acto de Estado, es un espacio más bien laico. Yo tampoco me imagino una ceremonia donde partamos con, por ejemplo, una misa o con un Padre Nuestro para aquellos que somos del mundo cristiano. Entonces yo comparto eso y tengo entendido que de hecho así va a ser, que se van a juntar en el cerro Huelén y va a haber ahí una especie de acto, por lo menos del pueblo mapuche, cosa que yo respeto muchísimo. Y yo espero que la aceptación del cargo sea lo más sobria posible, lo más breve posible. Tomemos posesión del cargo y hagamos lo que tenemos que hacer en esa primera sesión, que yo creo que no es nada fácil, que es elegir a un presidente y un vicepresidente. Y además, ¿cómo van a trabajar ustedes? Toda la reglamentación. Y yo creo que a Lorena le tiene que pasar un poco lo mismo que me pasa a mí, que los que somos de región, sabemos que bueno, hay gente que se va a hospedar acá hasta el día martes, que están los hoteles para la gente de región, pero no sabemos si es que vamos a trabajar el lunes, vamos a trabajar el martes, vamos a trabajar el miércoles, cuántos días a la semana, cuándo vamos a poder volver a las regiones. Entonces yo creo que hay harta expectativa no solamente con quién va a ser el presidente o la presidenta y el vicepresidente de la convención, sino que también hay mucha expectativa con cómo vamos a empezar a trabajar. Vamos a tener un marco común de normas provisorias que nos permitan sacar el reglamento, cuándo vamos a empezar, porque además la primera gran labor que vamos a tener va a ser sacar el reglamento, y yo espero que eso sea relativamente rápido, que sea un reglamento que sea claro, preciso, justo para todos, que todos tengan la posibilidad, por ejemplo, de exponer sus puntos de vista, pero son cosas que a mí me urge, al menos tanto más que quién vaya a ser el presidente, porque sí, claro, vamos a trabajar el lunes, vamos a trabajar el martes, ¿qué es lo que va a pasar? Esa sesión, luego que elijamos el presidente y el vicepresidente, se acaba. Es todo muy muy raro. Yo creo que nadie había estado en nuestra situación, ni siquiera a la vuelta de la democracia el primer congreso, porque ya habíamos tenido congreso antes, pero nunca en la historia del país había habido una convención. Es todo nuevo. Yo creo que es completamente nuevo y es lo más parecido quizá a la primera junta de gobierno, o un dato muy anecdótico, que el 4 de julio de 1811 funcionó por primera vez el Congreso Nacional. Entonces vamos a tener ahí 210 años de historia, que además sí, se suman a 500 años de colonia, pero además a muchísimos años más también de historia de nuestros pueblos originarios. Entonces va a ser un día muy importante y yo creo que hay que tomarlo con un sentido de responsabilidad y patriotismo tremendo. Lorena decía que le parece que el gobierno ha actuado atrasado, que no ha estado al nivel de lo que significa la logística, y que además a ese comentario se suman otros que han señalado de que el presidente Piñera ha intentado tomar un protagonismo que no le corresponde al anunciar en la fecha, la hora y el lugar donde parte este trabajo, y como de alguna manera delinear lo que hay que hacer. ¿Qué le parece esos comentarios, Eduardo? Yo creo que ha sido un poco, no sé si infundada, pero el secretario técnico, su única función es ayudarnos a llegar ese día que nosotros podamos elegir el presidente y la vicepresidencia. Entonces exigir la renuncia me parece al menos exagerado, siendo que él no tiene una función tan ingerente, sino que solamente darnos los medios para poder funcionar. Creo que hay que dejar que trabaje, y que nosotros ya podamos empezar a trabajar luego, que es lo que la gente quiere también. Quiere que la convención comience a funcionar para que empecemos a dar frutos de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Con respecto a lo del presidente, bueno, yo creo que es muy importante que el presidente, que muchas veces le gusta tener protagonismo en estas cosas, entienda que este no es su lugar. Y no va a haber ningún otro poder del Estado ese día.
Cuando nosotros hablamos de una ceremonia sobria, va a ser una secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones la que nos va a tomar la aceptación y no va a estar presente ningún otro poder del Estado. Entendiendo un poco que esto es un poder que, si bien no es absoluto porque tenemos ciertos límites a los cuales seguir, es un poder completamente distinto del Ejecutivo, del Congreso y también del Poder Judicial. Por lo tanto, no van a haber autoridades de otros poderes del Estado, lo cual desde mi punto de vista me parece una buena señal. Perfecto. Lorena, Eduardo señala que este va a ser un poder absolutamente independiente de todo lo que el Estado tiene en este instante. Mi pregunta es, ¿quién va a fiscalizar su trabajo antes de, claro, que vamos a lo que va a ser el plebiscito de salida? Pero ¿va a haber algún sistema, y me imagino que se va a establecer en esta reglamentación, que haya algún organismo que fiscalice, por ejemplo, que los dineros que ustedes reciben para efectos de asesoría sean invertidos en eso y no en otras cosas, Lorena? Bueno, como decía Eduardo, hay todo un proceso que hay que iniciar desde este domingo, que tiene que ver con la elección de nuestro presidente o presidenta y vicepresidente. Y además nosotros por lo menos estamos por la idea de poder hacer una mesa de al menos 5 integrantes más que puedan también aunar y representar a la diversidad de la convención. Y finalmente tratar de hacer esta como reglamentación provisoria para poder organizarnos, porque claro, somos hartos, 155 son muchas personas, hay que generar alguna orgánica de una estructura de funcionamiento y dentro de eso para poder, o sea, el escribir el reglamento e incluir ese reglamento y justamente estas quizás reglas provisorias tienen referencia también a términos de transparencia, de probidad, de lobby, de todas las y además de los manejos administrativos que implique nuestro trabajo. Yo creo que hay todos los que estamos también, o muchos de los que fuimos electos, tenemos toda la convicción de que vamos a trabajar por este gran bien común y por lo tanto estamos muy dispuestos a acatar, por así decirlo, las reglas y los compromisos que adquirimos desde el minuto en que aceptamos el cargo. Entonces, dentro de este mismo reglamento probablemente va a haber entidades que fiscalicen el trabajo y que permitan hacer de esto lo más limpio posible, que sea un ejemplo para nuestro país, para el mundo, ya desde el hecho de que seamos una convención tan diversa, que representa muy bien al país, que representa todas las distintas necesidades, dolores, violencias, como decía Eduardo, no solamente en el ámbito acá, por ejemplo, en la Araucanía, sino que también esos dolores y violencias que han sentido muchas personas, producto de la segregación y de distintas desigualdades que han inundado el día a día, injusticias, como yo he mencionado también en muchas circunstancias, que en el fondo esta convención tiene que reflejar el espíritu de todo, el espíritu de que podemos a través de la institucionalidad lograr resolver gran parte de los conflictos y además reestructurar y reorganizar la casa, como diríamos, en el sentido de que nuestro país tenga un desarrollo posterior mucho más equilibrado, de mucho más empatía con todos y eso, bueno, es una tremenda tarea y yo creo que sí hay una disposición general a hacer esa tarea lo mejor posible. Entonces, creo que muchas de las discusiones previas pasan por también la inexperiencia, como decía Eduardo, de ser la primera convención que se arma así. Entonces, en nuestro país y que bueno, de a poco vamos a ir aprendiendo, trabajando. Hay algunos más expertos que en otros en distintas áreas, pero yo creo que todos tenemos una serie de habilidades y de disposiciones y cualidades que vamos a poner a disposición de la convención para justamente llevarla por buen camino. Así es. Y en eso estamos. Sí, tengo consultas y saludos de la gente que está a esta hora siguiéndonos, así que vamos a dejarlos para los últimos minutos eso, porque quiero aprovechar, Lorena, de consultarle si estos días previos, cuando hay un grupo de constituyentes que dicen que necesitan más recursos, que están pidiendo
y eso se confunde porque la gente no entiende. Están pidiendo más sueldo, pero después se dice, no, es para pagar las asesorías. De alguna manera ha empañado un poco el cariz y el perfil que ustedes deben tener, que van a ser nada más ni nada menos que los constructores de la nueva Constitución. Bueno, lo que pasa es que insisto que hay todavía estamos empezando algo nuevo, entonces no está el conocimiento completo de cómo vamos a funcionar, pero sí ya hay ciertas necesidades que la mayoría de los constituyentes estamos recién adivinando, viviendo, y que, por ejemplo, algo tan logístico como los traslados, el poder entender cómo va a ser eso, de dónde salen los recursos, lo mismo que todos los de regiones, el poder vivir allá, los tiempos que se necesiten, poder volver y hacer, por ejemplo, una tremenda participación ciudadana, que esta convención convoque y pueda provocar una participación realmente incidente en lo que realicemos. Entonces, todos esos elementos, incluyendo nuestras necesidades, yo me imagino que a Eduardo también le ha sucedido, que desde que salimos electos a hoy, nuestra agenda, nuestros correos, todas nuestras redes colapsaron. Y eso es algo que uno humanamente no puede manejar. Entonces, uno necesita, claro, a una persona adicional. Ahora, sí, ¿cuál es mi postura personal al respecto? Es que yo creo que tenemos que iniciar la convención, discutir estos temas, dialogarlos, ver cómo vamos a funcionar y en base a eso analizar cuáles son las necesidades reales de la convención para nuestra tarea, que nos lleven a evaluar el presupuesto. Entonces, puntualmente yo creo que en los sueldos, yo no he escuchado a nadie decir que necesite más sueldo, eso no está en discusión. Solamente está en discusión las otras cosas que tienen que ver con el poder realizar la convención de la mejor manera posible en cuanto a participación, en cuanto a asesoría, en cuanto a realmente hacer bien el trabajo. Y sí, eso vamos a poder discutir iniciando. Sí, Lorena, mire, Lorena y Eduardo, quien quiera responderme. Pues, lo que ocurre aquí es muy desagradable hablar de plata y de cifras. Entiendo que ustedes van a recibir 2,5 millones mensual, más pasajes y estadía. ¿O me equivoco? Sí, está lo correcto. Eso es lo que entendemos. Perfecto. Yo no te lo puedo asegurar porque todavía no está ahí. Bueno, hasta el día de hoy entendemos. Es eso. Y además, ustedes van a poder desarrollar sus labores habituales. Es decir, los que son profesionales pueden seguir trabajando en lo que hacen, los académicos pueden seguir haciendo clases, la gente que se desarrolla en las universidades puede seguir haciendo lo mismo. Entonces, queda ahí un poco la duda, porque si yo tengo la vocación, me pongo a disposición de un escrutinio público, soy electo, es como cuando voy a un trabajo y voy por tal cifra o sé cuánto se va a cancelar y después digo, no, ¿sabe qué? Es poco lo que me va a pagar, yo creo que tiene que pagarme más. Insisto, usted no me dice qué sueldo y estoy de acuerdo, pero sí suena así como necesitamos más plata para, en este caso, por ejemplo, las asesorías. Pero, ¿no se pensó eso antes, Lorena? A ver, respecto a lo que decías del trabajo adicional, o sea, yo personalmente estoy prácticamente al 100% me voy a dedicar a esto. O sea, ya pedí permiso sin goce sueldo en la escuela donde trabajo, ya dejé gran parte de mis clases y mis tareas en los otros lados, porque creo que la tarea que nos encomendaron es una tarea que requiere prácticamente el 100% de nuestra atención y nuestra disposición. Así que veo muy inconsecuente mantener un trabajo así 50-50 o como sea, cuando realmente la tarea esta es una tarea compleja. De decisión y de por lo trabajo tanto complejo. tenemos... Exacto, claro. Entonces yo por lo menos es muy poco, o sea, casi nada lo que voy a trabajar. La otra semana no tengo nada más que solamente dedicarme a esto. Sí. Entonces, creo que ese es un error. Por lo menos hay muchos convencionales que están en esa postura, porque ese es para lo cual nos eligieron, no para otra cosa.
Sí. Y respecto a... Sí, quiero ir con Eduardo con la misma consulta, porque alguien podría entender, claro, están pidiendo aumento para contratar las asesorías. ¿Qué van a hacer ellos? Van a ser los asesores los que en el fondo hagan la pega y ellos se van a dedicar a hacer lo que hacen normalmente y además van a tener su dieta. Eduardo, en el caso personal de ¿usted ganaba más o menos que lo que le van a pagar por ser constituyente? La verdad yo ganaba menos porque acababa de egresar de la universidad. Yo creo que soy de los casos donde voy a tener más sueldo que si trabajara en el mundo privado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, con mi equipo hemos planeado estamos estudiando la opción de donar cierta parte del sueldo para equipararlo lo más posible a lo que fuera el sueldo mercado de un abogado recién salido de la universidad. Con respecto a los aumentos, efectivamente, no se ha solicitado aumentos de sueldo, sino que aumentos de las asignaciones. Hoy día los convencionales tenemos 1.400.000 pesos para asesores. Yo creo que esa cifra, si es bien utilizada o si se comparte en conjunto con otros convencionales, puede ser una cifra que perfectamente nos dé para poder realizar las labores de la convención. Yo acá creo que las asignaciones tienen que ser únicas y exclusivamente para lo necesario, para que nosotros podamos trabajar. Pero si es que acá se pretende que cada constituyente tenga una sede parlamentaria, que cada constituyente tenga operadores políticos en los territorios, yo no voy a estar dispuesto para eso. Yo voy a estar dispuesto solamente para lo justo y lo que sea necesario para que la convención pueda funcionar de buena manera y además que haya una absoluta transparencia en cómo se van a gastar esos recursos. Creo que ahí tenemos que tener un buen comité de asignaciones y ver que esos recursos efectivamente sean bien utilizados. Hoy día la ciudadanía espera que nosotros trabajemos, espera que en la convención nazca una nueva forma de hacer política, y esa nueva forma de hacer política tiene que ser hacer política para la gente, para aquellos que nos eligieron, hacer nuestro trabajo. Yo creo que, y esto es algo que comúnmente pasa, y pasa en la derecha y pasa en la izquierda, y uno lo ha visto en todos los gobiernos, pero hay gente que finalmente se termina enamorando del Estado, que probablemente... Ya se encarrera. Es que en el Estado hay mucho sobresueldo también. Hay mucha gente que no ganaría lo mismo estando quizás en el mundo privado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con lo que llamaba Václav Havel, un presidente de la República Checa, a quien yo admiro mucho, son las tentaciones del poder. Esto de repente, no sé, tener chofer o tener la posibilidad de quedarse en un hotel en un buen hotel o tener todas estas asignaciones para contratar gente, de repente terminan un poco por desviar la atención de lo que debería ser el trabajo de los convencionales, que es tratar de sacar adelante la enorme tarea que tenemos, que no es ni más ni menos que proponerle a la ciudadanía una nueva constitución. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso. Nosotros hoy día, creo que esto es transversal, los convencionales representamos un nuevo ciclo en la política, y ese nuevo ciclo tiene que ser con mucha transparencia en el gasto de los recursos y también con no caer en estas tentaciones del poder. Hoy día ninguno de nosotros está acá para hacerse rico ni para contratar a 10 amigos. Hoy día nosotros estamos para hacer la pega, y yo voy a estar para aprobar aquellos recursos que sean estrictamente necesarios para que la convención funcione bien. Perfecto, nos está escribiendo Christopher Martínez, un destacado cientista político, amigo de este medio de comunicación. Dice: tengo curiosidad si Lorena y Eduardo se ven participando o si les interesa alguna comisión en particular. Lorena, ¿cuál es su interés en las comisiones si es que se ve trabajando ahí? Bueno, es que hay una pregunta previa que tiene que ver con qué comisiones vamos a hacer. Entonces, esa es una gran discusión que tenemos que tener dentro de la convención. ¿Cuántas comisiones y de qué ámbito? A mí personalmente casi me gustan todos los temas, ¿ya? Pero usted en su campaña hablaba de educación, la educación a la Constitución. Exacto, los temas que a mí más me apasionan y que tienen que ver con lo que he hecho es obviamente el derecho a la educación, una educación de excelencia. Y muchos de los derechos que están vinculados con eso, porque la educación creo que atraviesa distintos ámbitos, que tiene que ver, por ejemplo, con la igualdad, con el reconocer los cuidados del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y también ámbitos asociados a la ciencia y la tecnología.
Entonces, me interesa trabajar en elementos que tengan que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, no solo en cuanto al derecho a acceder a ellos y a vivir dentro de lo que es el mundo científico y tecnológico, sino que también relacionado con el desarrollo del país, ¿ya? Y que eso tiene que ver con estas políticas que apunten a llevarnos a un país más desarrollado, que permita, por lo tanto, el tener políticas sociales más solidarias, pero resguardadas en este desarrollo del país. Entonces, esos son algunos de los ámbitos que me interesan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que todavía no podemos hacer esa respuesta hasta que no determinemos qué tipo de comisiones vamos a tener. Si vamos a tener del orden de 6, 7, 8 comisiones, o más o menos, como algunos grupos plantean. Y si es que esas van a agrupar y van a tener subcomisiones, pero también me interesa lo que es la gestión del Estado, la organización de gobierno, y así uno empieza a entusiasmarse. Quizás la que menos me interesa o estoy menos vinculada, porque en realidad todas me interesan. La que estoy menos vinculada tiene que ver con el Poder Judicial. Quizás ahí Eduardo esté más vinculado. Eso quería precisamente, Eduardo, preguntarle. Ya algo me decía al comienzo de la conversación, que él ve una oportunidad de esta nueva constitución de encontrar salidas, por ejemplo, el tema de la violencia rural que vive nuestra región. ¿Por ahí va sus intereses o hay otros, Eduardo? Yo la verdad este tiempo me he estado dedicando a dos temas que creo que son bien importantes. Por una parte, el tema del agua. Mañana estoy en una exposición con respecto al agua, creo que va a ser un temazo. No sé si sea una comisión el tema del agua, pero sí me gustaría. No creo que nos dé para una comisión del agua en la Constitución, sería una comisión muy especial. Eduardo, que tienen que ser. Lo pregunto al tiro. ¿Agua estatal, agua del Estado o agua con derechos privados? Hoy día el agua es un bien nacional de uso público. Yo creo que eso hay que elevarlo a rango constitucional. Yo no soy partidario de eliminar los derechos de aprovechamiento de agua, pero sí establecer a rango constitucional que el agua es un bien nacional de uso público y además el derecho humano al consumo del agua. Esas dos cosas para mí son al menos el piso mínimo desde el cual puede empezar la conversación. Ahora, yo creo que las comisiones no tienen que ser tan específicas. Yo creo, igual que Lorena, que nosotros tenemos que tener 5 o 6 comisiones máximo. Y hay una que es muy importante, que es la comisión de armonización, que en general ha estado en todos los procesos constituyentes que uno puede ver. Ahí probablemente estén aquellos más especializados, no sé, de mi sector yo me imagino a la Constanza Juve. A mí me interesa el tema del agua, me interesa también muchísimo los temas indígenas, creo que son temas que van a estar muy ligados también a lograr la paz social en la Araucanía. Me interesan los temas de orden público también, cómo logramos que el Estado logre reparación a las víctimas del terrorismo en la región, es un tema que también me preocupa mucho. Y también, y esto sí, yo creo que va a haber una comisión especializada en eso, tiene que ver con el régimen de gobierno. Yo creo que ahí Chile hoy día necesita hacer ajustes bien grandes, porque hoy día tenemos el peor de todos los escenarios, un hiperpresidencialismo con un multipartidismo que la verdad es que nos ha llevado solamente a crisis. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver qué modelo de gobierno nos gustaría tener en el país. Yo creo que Chile es un país de tradición presidencialista, creo que hay que atenuar el presidencialismo y también hay que hacer ajustes con respecto a los partidos políticos. Que la gente vuelva a confiar en los partidos políticos, tener partidos políticos más fuertes, más transparentes, y también, y esto es una cuestión que yo lo dije mucho en la campaña, menos parlamentarios y ojalá distritos más chicos. Hoy día se perdió un poco la conexión entre el representante y los representados, porque cuando uno tiene distritos tan grandes como el 23 en el caso de Lorena o el 22 en el caso mío, la verdad es que cuesta mucho estar con los representados. Y yo creo que la democracia representativa necesita de eso, necesita que la gente sienta que su representante está cerca. Pero cuando uno tiene 16 comunas, es muy complejo hacer eso. Por lo tanto, yo creo menos parlamentarios, distritos más chicos y hacer también ajustes en el presidencialismo, y eso obviamente que se va a ver en la Comisión de Régimen de Gobierno. Sí, se nos acaba el tiempo, nos quedan algunas preguntas ahí dando vueltas. Mientras encontramos las imágenes del jardín, que va a ser donde ustedes se van a reunir este domingo, voy con Lorena para preguntarle respecto de lo que todos hoy día es la gran incógnita para muchos. ¿Cómo elegimos a
al presidente o presidenta? ¿Es partidaria que sea mujer, como es lo que hoy día pareciera que tiene mayor aceptación dentro de los constituyentes para dirigir esta convención, Lorena? Bueno, sí, estoy de acuerdo en que sea mujer. De hecho, yo tengo mi candidata, que es Patricia Politzer, de Independientes No Neutrales. Creo que ella tiene una capacidad de diálogo y de conversa y de llegar a acuerdos. Es muy transparente y por lo tanto yo por lo menos la estoy apoyando a ella. Ella está dispuesta, si es que tiene una mayoría que la apoye, y creo que tenemos que buscar una presidencia y vicepresidencia y una mesa, como yo mencioné antes, que permita un trabajo con las condiciones que tenemos, con la diversidad, con la necesidad de participación, con además el corto tiempo. Entonces necesitamos capacidad de gestión, necesitamos capacidad de diálogo, necesitamos muchos elementos y bueno, y también mantener esa diversidad en la mesa, que incluye el género, por supuesto, y los distintos agrupaciones o conglomerados que conforman las distintas visiones de país y de necesidades que tenemos. Entonces me parece bien que sea una mujer y quizás el único defecto que tiene mi candidata es que no sea de regiones, pero... yo pensé que me iba a decir, porque bueno, es periodista. No, por supuesto que no. Yo creo que ella tiene una historia de periodista que es ejemplar y que, por lo tanto, nos podría hacer un muy buen trabajo en la convención. Pero ahí, bueno, vamos a apoyar. Yo soy me preocupa mucho la gestión en general, que las cosas funcionen con una cierta estructura y orden. Quizás eso me viene de la ciencia. Y por lo tanto, parte de mi inclinación va a ser a eso, y que además exista esa representación diversa en el grupo que empiece a coordinarnos. Lorena, perdón, me voy con Eduardo porque quiero consultarle. Nuestra invitada aquí, partner en este panel, es partidaria que sea una mujer. Usted también, y entiendo que los acuerdos también van con que el vicepresidente sea hombre, pero con una característica profesional, que sea abogado. Mira, yo la verdad es que tengo el criterio al revés. A mí no me importa tanto el sexo de la persona que esté. Sí me importaría más que fuera de región. Yo creo que hoy día, sobre todo la centro-derecha, tiene que volcar su relato político a la descentralización, a la comuna, al barrio, a lo local, a lo identitario. Creo que es algo que nos urge. Por lo tanto, si a mí me dijeran elegir un gran criterio, creo que necesariamente tiene que ser alguien que venga desde las regiones. Ahora, hay varios candidatos, pero acá hay que elegir un candidato con el 50% de los votos, que son 78 votos. Y yo estoy muy consciente que mi sector no tiene 78 votos. Hoy día nosotros somos algo así como 37, 38 convencionales que se identifican con Chile Vamos, por lo tanto las posibilidades de tener la presidencia de la convención son prácticamente nulas. Pero sí creo, y acá rescato algo que decía Lorena, que esto hay que hacerlo dentro del marco que se nos ha dado. Que hoy día la convención tiene reglas, tiene ciertos límites y tenemos que hacer que esto salga bien. Yo siento que el primer clivaje de la convención no va a ser tanto de izquierda, derecha, centro. Creo que no, y creo que Independientes No Neutrales, de hecho, fue una lista que logró romper con eso de izquierda, derecha, centro. Creo que más bien se enfocó en tener buenos candidatos y personas y ciudadanos que estuvieran ahí. Yo creo que el primer clivaje, más que por el sector político, va a venir por aquellos que creemos que esto tiene que la ciudadanía quiere mejoras importantes, cambio a veces profundo, pero quiere que eso sea llevado dentro de la institucionalidad con respeto a la normativa. Por lo tanto, yo siento que el primer clivaje va a ser más bien aquellos que estamos con la institucionalidad y aquellos que se quieren un poco apartar de la institucionalidad. Yo ayer en Mentiras Verdaderas me tocó estar con María Rivera y la verdad es que uno sale un poco triste de esos debates, porque ella me decía, no, es que la convención es un espacio antidemocrático, ilegítimo y no le da ninguna validez al acuerdo que logró que finalmente tuviéramos este proceso. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que llevar este proceso dentro de la institucionalidad y yo evidentemente que voy a terminar
votando por aquel presidente o presidenta que nos dé garantías de que esto se va a llevar dentro de la institucionalidad con normas claras y que vamos a poder funcionar de la mejor manera. Así que yo creo que para mí el criterio ojalá que sea de región y alguien que sea respetuoso de la institucionalidad para legitimar este proceso. Eduardo Cretón, gracias por estar con nosotros. Usted ya está en Santiago esperando la ceremonia de este domingo. Entiendo que a las 10 de la mañana en los jardines, le quedamos debiendo los jardines, me dice Max, no los encontró. No los encontró nunca. Bueno, hace que... una foto a Max después. Muy bien, gracias Eduardo. Y gracias, Lorena, ¿usted cuándo viaja? ¿Esta noche, mañana? ¿El sábado? Viajo el sábado a mediodía. Perfecto. Sí. Pablo Antonio Gatica dice, felicitaciones a ambos por este paso que van a asumir por el bien y futuro de nuestro país. Gracias a los dos. Y yo también me sumo a las gracias a ustedes, que tengan un buen trabajo y naturalmente eso se los va a agradecer no solo UFROMEDIO, sino también el país. Suerte, muchas gracias. Y a ustedes que han estado ahí en la pantalla, gracias por acompañarnos. En cualquier momento volvemos con temas que a usted le interesan en estas elecciones 2021. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.